Buenas tardes, estimado público. Le quiero hablar unos tips sobre algunas preguntas clave en el proceso de la planificación. ¿Cuáles son aquellas preguntas clave para la formulación, evaluación y seguimiento de un proceso de planificación dentro de una organización, ya sea del sector público o sector privado? Una de esas preguntas clave, ¿cuál es la misión de la organización? Para, para el conocimiento de todo, una de las variables o de los conceptos fundamentales o clave dentro del proceso de planificación es la misión. La misión es la razón de ser de la organización. ¿A qué se dedica la organización? ¿Cómo, cómo se dedica a un proceso de producción determinado? ¿En qué tiempo lo hace? ¿Para quién lo hace? ¿Dónde lo hace? Entonces son una serie de interrogantes que salen en función de esta primera clave fundamental, esta primera pregunta clave fundamental como es la misión. Otra es la visión. ¿Hacia dónde va la organización? ¿Cuál es ese comportamiento futuro de la organización? Estas dos preguntas se enlazan, las dos preguntas clave de la planificación, tanto la misión de la organización, que es la razón de ser, como la visión, hacia dónde va la organización. ¿Qué se espera de la organización dentro de 15 o 20 años? ¿Qué, qué estrategia tiene que aplicar para llegar allá donde espera llegar a un momento determinado en función del cumplimiento y logro de unos objetivos y metas que se ha propuesto tanto en el corto, mediano y largo plazo? Otra de las preguntas claves es ¿cuándo se formulan las estrategias? ¿O por qué se formulan estrategias? ¿Quiénes benefician la estrategia? Lógicamente, esta otra pregunta clave que responde a una serie de interrogantes o de preguntas es la definición de estrategia que va a permitir que la organización pueda tomar en cuenta para que los objetivos los pueda lograr en la ejecución y de que no haya desviación de los objetivos que se ha propuesto la organización. Lógicamente que estas estrategias donde se define una serie de interrogantes que en función de aquellas incertidumbres que siempre van a estar en el entorno, que van a perjudicar a lo mejor un momento determinado el logro de los objetivos y metas de la organización. Otras de las preguntas clave, donde responde a una serie de preguntas, sería los valores de la organización. ¿Cuáles son aquellos valores que van a permitir que el recurso humano lo pueda digerir, lo pueda comprender y lo pueda mantener en su reflexión diaria dentro de la organización, inclusive hasta fuera de la organización? Puede ser como es el respeto, como es la lealtad, como es el compromiso con la organización. Eso es fundamental. Y así una serie de valores que son fundamentales. Ser transparente ante la organización, es decir, ante la alta gerencia, gerencia media y gerencia operativa. Entonces prácticamente tiene que existir toda una involucración de todo el recurso humano con los valores que define la organización. Y esos valores no se quedan ahí dentro de la organización, esos valores van a la sociedad, van al entorno, que también el cliente se da cuenta que la organización tiene unos valores que le sirven de referencia para el crecimiento a lo mejor personal o para el crecimiento de otras organizaciones. Otra de las grandes
de las grandes preguntas dentro de la planificación que se puede hacer entre las organizaciones, este, cómo está la organización actualmente, cuál es la situación de la organización, cuándo aplicar o desarrollar nuevos proyectos que permitan expandir a lo mejor el aspecto productivo de la organización. ¿Qué recursos humanos se necesita o qué recursos financieros se necesita para que los programas y proyectos, a lo mejor que están nuevos, que se esperan desarrollar para expandir el crecimiento de la organización, en función de una identidad de toda la organización que pueda participar? Porque son proyectos que tienen que cumplirse en todo momento. Son proyectos donde hay una inversión, donde hay un compromiso y tiene que existir ese casamiento dentro de la organización. Prácticamente estas grandes preguntas clave que se hace en la organización, como el qué, el cómo, el cuándo, para quién, para quiénes, en qué momento, etcétera, involucra todo el proceso de planificación donde a cada una de ellas se le va dando respuesta en función de la planificación ya existente entre la organización. Repito, como es la visión, como es la misión, como son las estrategias, como es los valores y como es la imagen de la organización. ¿Qué imagen mantiene ante el cliente? ¿Qué imagen mantiene la organización ante la sociedad, ante otras empresas competitivas? Y para eso también se da respuesta o se plantea una serie de interrogantes para entender y comprender mejor que esa imagen sea fortalecida y sea una imagen que pueda llegar más allá de lo que espera, la organización. Preguntarse para qué una nueva imagen, cuándo expandido una nueva imagen, quién va a recibir o a beneficiar la nueva imagen de la organización. Es decir, la organización siempre está en función de los cambios. Estos cambios que van a permitir que la organización tome otro rumbo, pueda la organización siempre dar respuesta a lo que quiere el cliente, a lo que requiere la sociedad, y siempre la organización va a estar en función de lo que quiere su entorno. Y siempre tiene que comprender que no está solo en el mercado, hay otras empresas que compiten con ellos. De manera que estas grandes preguntas que siempre se van a estar haciendo en la organización en función del desarrollo de toda la organización. Si pensamos, por ejemplo, cuál es la situación actual de la organización, lógicamente tenemos que hacer un análisis situacional de la empresa. ¿Cuáles son las fortalezas que tiene la organización? ¿Será que tiene una buena tecnología? ¿O cómo mejorar la tecnología? ¿Quiénes pueden participar en obtener un conocimiento en el aspecto tecnológico que pueda mejorar el producto? Y ahí es donde vienen todas esas preguntas que se hacen para que puedan encajar o concatenar lo que está dentro del proceso de la planificación. De manera que es importante que toda organización, tanto el sector público o privado, siempre va a dar respuesta a las grandes interrogantes de esta pregunta del cómo, el cuándo, para quién, en qué momento, con qué, etcétera, etcétera, en función, repito, con todo el proceso interno de la planificación de la organización. Entonces, estas interrogantes, estas grandes interrogantes de planificación que se aplican entre la organización es importante porque hace pensar, hace reflexionar qué nuevas medidas se puedan tomar. Porque toda organización está en función de una rentabilidad. Una rentabilidad, a lo mejor unas son medibles y otras no son medibles. Por ejemplo, en el sector privado
se necesita una rentabilidad para sobrevivir en el sector público, se necesita también una rentabilidad, pero en función de los beneficios que puede tener la organización que son traducidos a la sociedad, al Estado, en este caso al Estado venezolano. Entonces es importante siempre pensar las grandes interrogantes de la planificación que van a permitir que todo el proceso de planificación dentro de una organización, tanto pública y privada, pueda pensar, pueda reflexionar para la toma de decisiones en ver un nuevo comportamiento, un nuevo crecimiento. Las interrogantes son importantes porque permiten de visualizar hacia dónde va la empresa. Pues como siempre, como todos sabemos, en una empresa tiene que ir de menos a más, y una empresa que se mantenga siempre perenne en el mercado, satisfaciendo las necesidades que está de la sociedad, y lógicamente es una empresa que tiene que estar alerta de todo lo que tiene su entorno, en cuanto, por ejemplo, la competencia con otras empresas, de siempre su producto ser mejorado o producir nuevos productos, a lo mejor similares, que van a satisfacer las necesidades de un cliente, pero es importante siempre preguntarse, hacerse las grandes preguntas: ¿para qué un nuevo producto? ¿Quiénes se van a beneficiar de ese nuevo producto? ¿Cuándo hay que producirlo? ¿En qué cantidad? ¿Con qué? Entonces siempre se van a hacer las mismas interrogantes, pero repito, todo esto está en función del proceso de planificación de la organización. Ahora, lo más importante en este caso es que el recurso humano puede entender y comprender el comportamiento interno de la organización. ¿Cuáles son esos grandes objetivos que se esperan alcanzar en el corto y mediano plazo? ¿Qué es prioritario? En este caso hay que jerarquizar qué nuevos proyectos se pueden formular, se pueden ejecutar para que la empresa siempre sea competitiva y esté viva en el mercado. De manera, en conclusión, que las grandes interrogantes de la planificación favorecen a la toma de decisiones a las empresas, tanto el sector público y privado. Las grandes interrogantes hacen pensar a los gerentes cómo tomar nuevas decisiones. La grandes interrogante hace pensar cuál sería el comportamiento que debe seguir la empresa en un momento determinado. Hace reflexionar, hace pensar de cómo ir mejorando el aspecto productivo de la organización. Ahí se cumple lo importante, que la planificación es viva, la planificación es eficaz, la planificación es adaptativa a los cambios, la planificación se va mejorando o se va perfeccionando de acuerdo al comportamiento, a lo que quiere la organización, y se adapta a los cambios sociales. Eso es importante. De manera que las grandes interrogantes de la planificación permiten, repito, a la reflexión y a la toma de decisiones, tanto en el corto como mediano y largo plazo. Buenas tardes, espero que estos tips sirvan de crecimiento y reflexión. Lo importante es plantearse interrogantes de la planificación que favorecen el norte que debe seguir cualquier empresa, tanto el sector público como el sector privado. Muy buenas noches, buenas tardes.